Bien, buenas tardes. Nice to meet you. Gusto de saludarles y de estar acá. Quiero agradecer la invitación a este importante evento, este encuentro de reflexión, de análisis, de un sector educacional, de un grupo muy importante ciertamente en nuestro país. La educación católica, por cierto, ha tenido una presencia en la historia de nuestro país desde los inicios. Cuando aún no éramos país independiente incluso, éramos colonia española, ya la educación estaba fuertemente influenciada y desarrollada por el mundo del catolicismo. Así es que para mí es un honor que me hayan invitado. Agradezco a Mario Sandoval, que hace varios meses atrás fue a hablar conmigo para comprometer mi presencia acá, y yo con mucho gusto lo hago. Y valoro mucho que me invitan no siendo alguien que profesa la religión católica, lo cual muestra una actitud dialogante y una apertura que yo valoro mucho. Quiero partir mis reflexiones, porque eso es lo que voy a tratar de hacer, algunas reflexiones y a partir de ahí generar algún intercambio si es posible, por preguntar quiénes acá están de acuerdo en que es bueno y necesario mejorar la calidad de la educación. Por favor, si levantan la mano quienes están de acuerdo en que es bueno y necesario mejorar la calidad de la educación. Bien, casi todos y todas. Todos y todas. Bien, pero hay una pregunta siguiente, porque es una respuesta de sentido común. Y si la preguntamos en un estadio de fútbol con 80.000 personas, ¿quiénes están de acuerdo con mejorar la calidad de la educación? Seguramente los 80.000 van a levantar la mano. Pero ¿qué entendemos por calidad de la educación? Creo que es una pregunta que a veces no se hace a continuación de preguntar si estamos de acuerdo en mejorar la calidad de la educación. Y es interesante analizar el concepto con cierta profundidad. El concepto calidad de la educación no proviene de las ciencias de la educación, proviene de las ciencias empresariales más bien. De ahí viene el concepto. De hecho, su desarrollo mayor viene a partir de la empresa japonesa cuando acuña el concepto de calidad total, allá por los años 50. El Japón, devastado por la Segunda Guerra Mundial, todo lo que significó esa cruel y brutal derrota que sufrieron con la bomba atómica y todo lo que produjo ese país en ruinas que era Japón al término de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un empuje de levantarse desde esa situación a través fundamentalmente de un desarrollo de las empresas japonesas y que lograron gran éxito en levantar su economía. La empresa Toyota levanta el concepto de calidad total, es una de las empresas. En ese tiempo, en los años 50, una empresa absolutamente desconocida en el mundo. Hoy día no necesito dar mayores explicaciones qué es Toyota. Seguro que todos ustedes saben de qué hablo cuando digo la marca Toyota. Fueron muy exitosos en esta idea de la calidad, que tenía que ver con hacer de los productos japoneses, en este caso los automóviles, un producto competitivo en un mercado mundial. Y acuñaron el concepto de calidad total. Y que tenía que ver con el control de calidad, productos de calidad. Y fueron muy exitosos. Es un concepto que después se amplió al mundo entero. Las empresas de todo el mundo empezaron a utilizar esos conceptos. Y tienen formas de medición. Una empresa, hasta hoy, tiene control de calidad. Y si menos del 2%, me parece que no soy experto en empresas, pero si menos del 2% de los productos tiene falla, el proceso tiene la calidad suficiente. Hay mediciones. La calidad es medible desde esa lógica. La pregunta es, ¿el concepto aplica plenamente para educación? Algunos han creído que sí, han creído que el mismo concepto de calidad, como algo medible y que tiene que ver con procesos productivos, era aplicable a educación. Y se hizo eso en muchos países, y particularmente en Chile, esa lógica y esa política se aplicó in extremis. Se aplicó de manera, digamos, bastante radical.
y a partir de los finales de los 80, inicios de los 90, se produjo una modificación muy fuerte en las lógicas del sistema educacional y se apuntó a esta idea de calidad igual rendimiento en determinadas pruebas estandarizadas, que vendría a ser como el control de calidad de la empresa japonesa. El control de calidad. Y el control de calidad en Chile y en algunos otros países, durante los 90 se generalizó en muchísimos países, pero muchos de esos países, al poco andar, viendo ciertos efectos que producían estos modelos, retrotrajeron esas decisiones y ya no aplicaron con tanta rigurosidad o de manera tan extrema esas formas de establecer que lo que es calidad de la educación mediante pruebas estandarizadas y cuantitativas. Porque la pregunta es, los procesos educacionales, los procesos de aprendizaje, el acto educativo mismo, ¿es medible únicamente de manera cuantitativa? Según estas lógicas, sí. Por eso en Chile se ha hablado hasta ahora, a pesar de que esto se ha puesto en discusión más fuertemente en los últimos años, y nosotros como organización hemos sido uno de los pioneros en discutir estos conceptos estandarizados, en discutirlos críticamente, pero todavía se sigue pensando en el sistema que mayor rendimiento en la prueba estandarizada, nacional, censal, la hacen todos los estudiantes de un determinado nivel escolar. El año que le toca a un nivel escolar rendir la prueba CIMSE, que se llama en Chile, la rinde el total de los estudiantes. Es una prueba censal, es un censo que se hace. No es una muestra. Y se supone y se cree que el puntaje en esas pruebas define la calidad de la educación de ese establecimiento, de ese municipio, de esos colegios, de esos profesores, de esos estudiantes. Y se hacen ranking. Aquí están los colegios con más alto puntaje en estas pruebas y son los de mejor calidad. Y aquí va bajando hasta los de peor calidad. ¿Es correcto considerar que una educación es buena, regular o deficiente únicamente por mediciones estandarizadas? Es muy dudoso. Es muy dudoso que sea una forma correcta de medir. ¿Es mejor un profesor cuyos estudiantes obtuvieron más altos puntajes, es automáticamente por esa medición cuantitativa mejor profesor que otro que obtuvo un puntaje inferior? ¿Qué estudiantes tenía un profesor y qué estudiantes tenía otro profesor como para decir tan livianamente este profesor que obtuvo 280 puntos en la prueba es mejor que este profesor que obtuvo 250 puntos? No sé si todos son futbolizados acá, pero si ponemos un ejemplo futbolístico, el entrenador del Manchester United probablemente va a tener mejor rendimiento que el entrenador de un equipo de tercera división, por el tipo de jugadores con que cuenta, no necesariamente porque sea un mejor entrenador. Si invertimos los papeles, el entrenador del Manchester United pasa a entrenar al equipo modesto y el del equipo modesto pasa a entrenar al Manchester United, es probable que se inviertan los resultados. Lo que quiero decir con esto es que nosotros en Chile hemos estado en una franca discusión con estas mediciones cuantitativas que distorsionan los procesos pedagógicos y distorsionan todo el quehacer educativo y lo corrompen. Palabra fuerte, pero que creo que aplica. Y respecto de eso hay una ley en ciencias sociológicas, que es la ley de Campbell, un sociólogo norteamericano me parece que señala que cuando las políticas públicas se definen a partir de mediciones cuantitativas, lo que tiende a ocurrir en el tiempo es que se corrompe y se distorsionan esas definiciones porque en definitiva se trabaja para el guarismo del resultado cuantitativo, de manera tal de obtener los beneficios de esas políticas públicas. Los sistemas de mediciones en educación estandarizados con altas consecuencias, y Chile e Inglaterra son probablemente los dos países más extremos en la aplicación de esas lógicas,
tienen tienen muchos efectos propios de lo que denomina o de lo que establece la ley de Campbell. Se distorsionan los resultados, se distorsiona el quehacer, más bien dicho, más que los resultados, para obtener el resultado que permite o evitar el castigo o bien obtener el premio que se entrega de acuerdo a los resultados que se tenga. En Chile la legislación señala premio, mayor presupuesto, mejor prestigio, beneficios salariales a los colegios que obtienen puntajes más altos y castigo, incluyendo eventualmente hasta el cierre del colegio o de la escuela, a aquellos que obtienen resultados inferiores. ¿Es correcta esa política? ¿Es correcta esa lógica? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que la educación no puede suponerse de buena, que está logrando en mayor o menor medida sus objetivos y sus finalidades únicamente a partir de mediciones cuantitativas y estandarizadas. La misma prueba para todos los niños y niñas que corresponden a distintas realidades, a distintos contextos culturales, a distintos contextos geográficos, a distintos proyectos educativos, no es una buena forma de medir si una educación es buena o no. E intencionalmente estoy eludiendo usar la palabra calidad, para no confundirlo con el concepto de calidad del sistema. Necesitamos medir calidad, entendiendo por calidad esa definición que hice al inicio, o esa descripción que hice al inicio de calidad igual una cuantificación propia de los procesos productivos. Nosotros creemos que no. Y tiene muchas consecuencias negativas esa manera de medir cuantitativamente si una educación está bien lograda o no, calidad según ellos. Una de ellas es que aquello que no se mide no tiene importancia finalmente en el quehacer escolar. En Chile existe medición de pruebas estandarizadas en determinadas áreas del aprendizaje: matemática, lenguaje, ciencias. Lo que no es medido, por tanto, y por consecuencia no tiene consecuencias, arte, educación física, religión, formación valórica, objetivos transversales, educación ambiental, y un largo etcétera importante en el desarrollo integral de una persona, como no son medidos, finalmente van quedando desvalorizados dentro del sistema escolar y van quedando minimizados. Se cumple con entregar las horas que la prescripción curricular establece, pero no tienen prioridad ni tienen importancia. Uno de los problemas más centrales que tenemos hoy día en la educación chilena es el problema de la convivencia escolar, la violencia en las escuelas, la mala convivencia entre los distintos miembros de las comunidades educativas. Hemos tenido problemas muy graves de violencia, de agresiones a docentes, de agresiones entre estudiantes, de suicidios en las escuelas, de riñas con arma blanca. No sé si el traductora podrá decir bien, o sea, ¿cómo será la traducción de riñas con arma blanca? Problemas muy serios que han estado hoy día en la centralidad del debate educativo en Chile. Tanto es así que incluso organizamos una huelga nacional, no por mejores salarios, no por condiciones laborales, sino reclamando medidas de protección a los docentes frente a la violencia escolar. Pero creo yo que ustedes lo deben saber, no es un problema solo chileno. Asistí en agosto al Congreso Mundial de Educación, donde estábamos organizaciones gremiales de todo el mundo, y sorprendí a escuchar cuando salían representantes de países tradicionalmente reconocidos como de muy buenos sistemas educacionales, con recursos, con fuerte valoración dentro de la sociedad, y salían a exponer el estado de situación de sus países en educación y describían problemas muy similares a los que estoy diciendo recién.
agresiones, problemas de salud mental, aumento de las licencias por enfermedades en docentes, aumento muy alto. Entonces uno se pregunta, hay un problema, y no hay CIMSE o no hay prueba estandarizada para medir la convivencia, o el estado emocional, o la salud mental. No hay eso no se mide, eso no está en los rankings. Entonces uno se pregunta, ¿habrá una relación entre esta primera descripción que hago de lo que como un sistema ha sido tensionado, empujado a trabajar en una suerte de procesos productivos, donde es más importante adiestrar que educar, porque adiestrando se logran mejores resultados para la prueba estandarizada, porque la prueba estandarizada lo que exige es una respuesta más bien conductista. Y, por otro lado, este deterioro en la convivencia escolar, este deterioro en el interés y la motivación de los jóvenes por estudiar, porque me faltó agregar un factor como problema hoy día central, que es la deserción escolar, que también está aumentando, o no ha bajado como tendría que bajar. Yo creo que hay relación entre ambas cosas. Yo creo que hay una concepción educacional pragmática, racionalista, cuantitativa, que ha deteriorado la noción profunda de lo que es el acto de educar, ha vaciado de sentido la educación, en su sentido más profundo, en su sentido más integral, en su sentido de formación humana integral, incluyendo la espiritualidad como un aspecto muy importante del desarrollo de una persona. Todo eso que ha quedado al lado, desvalorizado, a mi entender tiene directa relación con los problemas que se están presentando hoy día de convivencia, de desmotivación, de deterioro en la salud mental. Y ahí ese nexo no se hace en la discusión de los bien pensantes, de los expertos o de los que toman decisiones respecto a las grandes políticas educacionales. No se hace ese link. Y yo creo que hay una directa relación. Nosotros creemos que sí hay una directa relación entre esta educación vaciada de sentido, cuantitativa, paramétrica, que busca el resultado y no el proceso, y que todo el sistema exige el resultado, y este otro deterioro de la escuela como espacio de crecimiento y desarrollo humano integral. Y por otro lado, a nivel social, a nivel macro, también observamos muchos problemas. También observamos crisis, palabra un poco manoseada a veces, un poco usada, tan reiteradamente usada que al final va casi perdiendo sentido, la palabra crisis. Pero en el mundo hay problemas. En los distintos países hay problemas. Hay problemas con la democracia, hay problemas con el cambio climático, hay problemas con la violencia, hay problemas con el aumento de la delincuencia, la inseguridad, la inmigración, el suicidio, la droga, el alcohol. Hay problemas. Entonces, y se repite muchas veces casi como un mantra, los candidatos, los que aspiran a cargos de poder, hablan siempre, no puede en su discurso estar ausente la educación. Mediante la educación resolveremos los problemas. Mediante la educación nuestro país se desarrollará. Mediante la educación tenemos que dar un impulso a la educación. Hay que mejorar la calidad de la educación. ¿Y la educación está cumpliendo esa promesa? ¿Está cumpliendo la promesa? A mi generación se le hizo la promesa, tengo 63 años, a mi generación se le hizo la promesa de que si estudiábamos progresaríamos. Y en mi generación eso fue verdad. Yo en relación a mi origen familiar, a mis padres, tuve un mejor pasar económico, cultural, social.
Pero esa promesa hoy se cumple. Se cumple la promesa de que si el estudiante hace el esfuerzo, el joven, el niño hace el esfuerzo y estudia, ¿tiene asegurado su futuro? Parece dudoso. Parece dudoso que hoy esa promesa la estemos cumpliendo. Entonces hay problemas. Hay problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Probablemente sea parte de la pregunta que ustedes se hacen en este encuentro. Así que cuando tengan las conclusiones, por favor me las hacen llegar para poder saber qué es lo que vamos a hacer, porque yo no sé lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer frente a estos problemas? ¿Qué vamos a hacer frente a una educación que está presionada en una dirección que a muchos nos parece no tiene sentido? Y problemas acuciantes que nos exigen respuesta. Si no damos respuesta al problema del cambio climático, si no damos respuesta a la violencia, si no damos respuesta a la inseguridad, si no damos respuesta a los problemas migratorios, bueno, llegará el momento en que el mundo estallará. Tenemos como especie humana que dar una respuesta. No es nuestra responsabilidad. No dirigimos un país, no dirigimos las Naciones Unidas, no dirigimos los grandes centros de poder del mundo. Pero tenemos una pequeña cuota de influencia en nuestras escuelas. Ahí tenemos una cuota de influencia que por cada uno es pequeña. Pero si sumamos los millones que estamos en el mundo educacional, en realidad miles de millones, puede llegar a ser que estamos involucrados en la educación en el planeta, a lo mejor sí tenemos un espacio de influencia mayor. Y yo creo, y aquí entronco con el objetivo de vuestro encuentro, que es el tema del catolicismo, la religiosidad. Yo creo que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complejos, en estos tiempos desafiantes y riesgosos, porque hay un mundo que se desploma, y el nuevo mundo todavía no aparece, y esos tiempos son muy inciertos. La historia lo demuestra. Son los tiempos en que las civilizaciones están terminándose y una nueva civilización tiene que empezar a surgir. Los tiempos de crisis paradigmática que decía Thomas Kuhn. Esos tiempos son muy complejos, porque lo viejo no funciona y lo nuevo todavía no aparece con suficiente fuerza. Y por lo tanto, son tiempos de riesgo. Y ese tiempo nos tocó vivir ahora. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar nuestra actitud docente para enfrentar todo tipo de intolerancia, de fanatismo, de fundamentalismo, que en los tiempos de crisis tienden a aparecer como respuesta en algunos, y propiciar el diálogo, la humanización, dar espacio a los gestos de humanidad, de aceptación del otro, de respeto al otro en su diferencia. Y la escuela debiera convertirse en ese lugar. Hoy día la escuela no es ese lugar. En muchos lugares, en muchos productos de que está dedicado a otra cosa, está dedicado a generar rendimientos, porque esa es la presión, está descuidado esto otro. Y los que creemos, los que tenemos a pesar de tanta adversidad y tanta mala noticia que se observa afuera, aún así proclamamos el optimismo, porque creemos en el ser humano y creemos en sus posibilidades de resolver crisis, como ha sido tantas veces en la historia, y creemos en su capacidad de dar respuesta. Entonces tenemos que empujar esa respuesta. En pequeños actos, a nivel micro probablemente, que es nuestra posibilidad de incidencia, pero yo sin conocerlos, aseguro que si han viajado miles de kilómetros para venir a un encuentro
e intercambiar con otros sobre cómo hacer mejor nuestras tareas educativas desde el punto de vista que sea, en este caso desde su común pertenencia al catolicismo, ¿no es cierto? Pero tienen esa preocupación, entonces yo digo, contamos con ustedes. Contamos con ustedes para la tarea de enfrentar esta crisis y dar salida a esta crisis. Pero esa salida a esa crisis va a tener que ser necesariamente a partir de una actitud de apertura, tolerancia, aceptación de la diferencia, y como muy bien definía el profesor que alcancé a escuchar anterior a mí, diferenciando entre pluralismo y relativismo, por supuesto. Es una muy buena definición la que hace. Lo que propiciamos o lo que se necesita es el pluralismo, no el relativismo. El relativismo es el que decía Groucho Marx, cuando decía, estos son mis valores y mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Y eso se ve mucho hoy en día. Uno ve que el de izquierda ahora es de derecha, el de derecha ahora es de izquierda, lo que ayer quemaba ahora lo adoro y lo que ayer adoraba ahora lo quemo, según la circunstancia y la conveniencia. Y ya no hay principios, ya no hay valores que asienten una concepción del mundo, y eso hay que reforzarlo sin duda, pero al mismo tiempo de reforzar eso, aceptar el otro que también tiene sus valores y sus principios, y si son genuinos, son tan válidos como los míos. Y eso es lo que va a salvar al mundo. Es muy grandilocuente lo que digo, pero yo creo que lo que va a salvar al mundo son esos gestos de humanidad, de respeto, de tolerancia y de aceptación entre nosotros, las diferentes culturas, visiones, orígenes, historias de los seres humanos, para dar el paso hacia eso nuevo que todavía no se consolida y dejar atrás el viejo mundo que suele... Cuando uno dice estas cosas parece que uno está diciendo algo tremendo, algo casi imposible, cómo va a terminar un mundo. Bueno, según los historiadores de las civilizaciones, 22 veces antes en la historia de la humanidad ha habido cambios civilizatorios. Por lo tanto, no es algo imposible, es más, es indispensable que ocurra, porque es parte del proceso y de la evolución humana. Así es que, perdonen si he excedido las reflexiones hacia, a lo mejor, campos demasiado que nos pueden quedar un poco grandes a cada uno de nosotros, pero pienso que esa forma de actuar en el momento es, la forma de actuar en este momento es con la vista en los cielos y los pies en la tierra. Y eso creo yo que es lo que los profesores y profesoras, los educadores y educadoras del mundo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mario Aguilar. Que esa directriz, por añadidura, se traduzca en buenos resultados de aprendizaje. No sé si... ¿Por qué no se ha traducido en buenos resultados de aprendizaje? Si yo preparo, ¿verdad?, bien a conciencia con esta intención social de promover al ser humano a través de mi ejercicio docente, siguiendo estos lineamientos, de poder, insisto, atravesar estos dominios que plantea el marco para la buena enseñanza, preparar la enseñanza, ser un erudito en mi materia, en poder conocer a los estudiantes, en poder entrevistar y hacer partícipe a la familia en la educación, en variar mis metodologías, en atender a la diversidad, porque eso no se traduce en resultados académicos a la luz de este método, ¿verdad?, que utiliza el Estado, que son las pruebas PISA, ¿verdad?, el CILSER, por ejemplo. ¿Por qué no se ve ahí el resultado de ese trabajo que nosotros debiésemos hacer desde el deber ser, desde el compromiso social?
y se tiende entonces a entrenar por sobre, ¿verdad?, hacer bien de vocación nuestra labor docente. Gracias. Bien, buena pregunta. Es una pregunta muy interesante que habría que hacerle al conjunto del sistema. Pero no voy a eludir y responder, pero ampliaría un poco y diría que no solo la evaluación docente, colegas, sino que el 2011 se estableció en Chile el sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad es un conjunto de elementos, artefactos que modelan nuestro sistema educacional de acuerdo a esta concepción estandarizada. Y eso incluye el CIMSE, la evaluación docente, los sistemas de medición y de supervisión de los establecimientos y un largo etcétera. Bueno, desde que se promulgó esa ley que estableció una superintendencia de educación, una agencia de calidad, una serie de instituciones para asegurar la calidad. Miren cómo se llama la ley. Se llama Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Según ellos, la calidad de la educación se mide en pruebas estandarizadas. Ya lo vimos al inicio de mi reflexión. Desde que se creó el 2011, ya han pasado 13 años, los resultados no han mejorado. O sea, esa reflexión que usted hace sobre la evaluación docente la podemos ampliar al conjunto del sistema de aseguramiento de la calidad y los resultados en sus pruebas estandarizadas, pruebas en las que yo no creo. Pero ya que esa es la lógica que usted me ha impuesto, muy bien, lo mido con su lógica. No han mejorado los resultados. O sea, ha sido inútil el sistema de aseguramiento de la calidad. Eso muestran los resultados. Ustedes son resultadistas. Pongo en problema a los traductores cómo van a traducir resultadistas. Ustedes son resultadistas, les gusta funcionar por resultados, no por procesos, les gustan los números cuantitativos. Muy bien. Sus lógicas muestran que su sistema de aseguramiento de la calidad no sirve. Porque usted quería asegurar la calidad mejorando índices cuantitativos y esos índices cuantitativos no han mejorado. Yendo específicamente al tema de la carrera docente, usted es profesora, así que sabe bien que lo que exige la carrera docente, que son, para los que son de afuera, una acreditación, una suerte de acreditación que tiene que hacer el docente cada 4 años en Chile, donde tiene que volver a demostrar sus competencias, sus conocimientos y sus capacidades, digamos, como profesional de la educación en un portafolio, donde tiene que acreditar planificación, sistemas de evaluación, desarrollo de actividades, una clase grabada que es evaluada y una prueba de conocimientos de la especialidad que imparte. Ese es el sistema que cada 4 años hay que acreditar. Si se tiene buen resultado, sube en su jerarquía académica y sube su sueldo. ¿Ya? Ese es el sistema. Todos sabemos que lo que hay que hacer no es mostrar cuál es tu trabajo real como docente que haces habitualmente, sino que tienes que mostrar lo que el sistema quiere que muestres. Por lo tanto, es una gran simulación la que hay que hacer. Yo tengo que simular que soy ese docente que el sistema estandariza como docente ideal. Y eso tengo que escribir en el portafolio, eso tengo que mostrar el día que me vienen a grabar la clase, hago una puesta en escena, aunque no sea la clase que yo haga el resto del año. Bueno, y en la prueba de conocimiento tengo que mostrar que tengo los conocimientos necesarios. Tal vez la prueba de conocimiento sea lo más real dentro de lo que se mide. Por lo tanto, yo no creo que sea un sistema que estimule el buen desarrollo docente. Sé de extraordinarios profesores, porque los he visto trabajar, que no tienen grandes resultados en esta certificación, y al revés, docentes que no tienen gran llegada con sus estudiantes, no son muy altamente valorados por sus estudiantes, y sin embargo en la certificación esta obtienen los resultados más altos. Yo soy muy crítico del sistema de carrera docente, colega, por eso mi respuesta va en esa línea. Yo creo que efectivamente está dentro de esta misma lógica estandarizada que no da cuenta de la real realidad, intencionalmente hago la redundancia, de la real realidad de lo que es el trabajo de aula entre un docente y sus estudiantes.
Parece que ahí quería decir algo. Sí, vamos a dar 2 preguntas más, la colega y Teresa, y después damos paso al almuerzo. Parece que para se necesita el micrófono para la traducción. Ya, yo trabajo en el SLEP, en la educación pública, yo vengo desde Arica, al Congreso. Y yo di la evaluación docente el año pasado, salí experto 1. Tengo que defender la evaluación docente de don Mario, ¿ya? Porque siguiendo el marco de la buena enseñanza, los profesores han aprendido. En mi caso, yo tengo 40 años y salí hace 15 años de la universidad, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir siempre estudiando, siempre capacitándose. Tengo colegas que tienen 65 años, que ya perdieron las ganas, la motivación por hacer clases, ¿entiendes? Entonces, literalmente, les pagan un sueldo y no están trabajando. Y la evaluación docente es lo único que los mantiene a ellos todavía pensando en que, por lo menos, si salgo mal evaluado, tengo el peligro de... Es como una amenaza constante, pero los está empujando a trabajar. En mi caso, a mí sí me sirvió la evaluación docente para estructurar mi clase. Porque si no, yo iría a hacer clases de cualquier cosa, podría desvirtuarme para enseñar cualquier otro tema. Tiene que haber una estructura. Por lo tanto, a mí me parece que sí es pertinente la evaluación docente. Ahora que hablemos de calidad, de que si eso va a determinar la calidad de docente que yo soy, eso tiene que haber un instrumento que evalúe muchas cosas en el docente, no solamente es esa evaluación, también tiene que ver con el tema que uno está actualizándose, asista posgrado, estudie, otro tipo de cosas también. ¿Ya? Y ahora el tema de la calidad, a pesar que hay instrumentos evaluativos como el CIMSE, como la prueba PAES, el alumno es un ser biológico, social, psicológico, son muchos los factores que van a afectar en la calidad, desde que si tomó desayuno esa mañana, ¿entienden? Obvio. Para la clase de alumnos que yo voy a recibir. Entonces, como es sistémico y multifactorial, tienen que atacar muchos aspectos. No es solamente nosotros los responsables, también son los padres, es la comunidad completa. Entonces, yo en general lo que quiero decir es que la evaluación docente a mí sí me sirvió. Sí. Mire, colega, muy respetable su opinión. Por supuesto, son materias opinables y debatibles. Yo di a conocer mi posición y escucho con mucho respeto la suya. Solo agregaría al comentario que yo creo que debe existir un sistema de carrera docente. ¿Ya? No estoy en contra de que exista un sistema de carrera docente, pero creo que habría modos mucho más atingentes a la realidad del trabajo que hacemos de premiar, usar un término que no me gusta mucho, o de estimular el desarrollo de un profesional de la educación. Por ejemplo, en mi opinión, valdría mucho más premiar con una subida de tramo el que un profesor haga un magíster, por ejemplo, en su especialidad, que un portafolio, una prueba y una cosa que se prepara. Si un profesor hace un magíster, a mí me parece que va a tener que volver a estudiar asignaturas, va a tener que actualizarse, va a tener que elaborar una investigación, finalmente dar una tesis frente a un cuerpo competente que va a evaluar su tesis. Me parece que tendría muchas más consecuencias positivas para que no se produzca esa fatiga que usted describe en profesores que llevan muchos años sin haberse actualizado ni mejorado. Tiene que haber motivaciones para desarrollarse profesionalmente, y creo que hay motivaciones mucho mejores y que tendrían mucho mayor impacto en la escuela que la elaboración de un portafolio, una clase grabada que se prepara y una prueba de conocimientos que sí, puede ser importante actualizar conocimientos, pero que no es lo único que tiene que ver con lo que hace un buen profesional de la educación. Pero respeto su opinión. El sistema y la sociedad tiene derecho a evaluar qué está pasando con la educación, sin duda, por supuesto. No podríamos estar en contra de eso. El tema es qué se evalúa, quién evalúa y para qué se evalúa. Y ojo, en educación la evaluación es una de las cosas más difíciles, lo sabemos los que somos profesores. Evaluar siempre tiene un grado de subjetividad, de arbitrariedad en cierto sentido.
evalúo igual al estudiante que tiene óptimas condiciones en su casa que el estudiante que tiene condiciones mucho más difíciles en su entorno. ¿Es justo evaluarlos con la misma prueba a ambos? ¿Es justo exigirle más al que tiene mejores condiciones y exigirle menos al que tiene menos condiciones? Son dilemas que los profesores tenemos permanentemente. Yo soy profesor de educación física. ¿Puedo evaluar igual al niño con sobrepeso que al niño atlético y muy proclive a los deportes? ¿Puedo evaluarlo igual? Según los programas tendría que hacerle la misma prueba a test de Cooper. No sé si alguna vez hizo alguien test de Cooper, que era terrible. Ya no se usa, entre paréntesis, porque es muy... Pero el test de Cooper los medía a todos por igual. Y el niño con sobrepeso jamás alcanzaba la mejor calificación. No tenía cómo, aunque se esforzara al máximo. ¿Era justa esa evaluación? No era justa. Pero volviendo al punto de su pregunta, por ejemplo, yo no digo que las pruebas estandarizadas deben desaparecer completamente de las evaluaciones. Pero, por ejemplo, si se quiere hacer una prueba estandarizada, podría ser muestral y no censal, por ejemplo. Y tomar muestras que le den al sistema luces de lo que está ocurriendo con determinados aprendizajes. Es necesario someter a una atención al conjunto del sistema y que además tenga consecuencias los resultados que se obtienen. Yo creo que eso distorsiona. Si se fuera una medición muestral y fuera sin consecuencias, sino que las consecuencias fueran formativas, es decir, me da información donde tengo que poner más recursos, donde tengo que mejorar, qué cosas debo modificar, pero no sancionar o premiar en base a esos resultados, porque según la ley de Campbell, si yo premio o castigo por esos resultados, se me va a distorsionar y se me va a corromper todo, y eso es lo que ocurre, de hecho. Entonces, hay que buscar formas de evaluación del sistema y de control. Sí, es verdad, hay que controlar que las políticas públicas efectivamente se estén desarrollando y que los objetivos que la sociedad le entrega a la educación, la finalidad que la sociedad le entrega a la educación efectivamente se cumpla. Pero tiene que hacerse de modo tal que permita la retroalimentación del sistema, que sirva como retroalimentación del sistema para irlo mejorando y por sobre todo con confianza y entregarle también valor a las evaluaciones que hacen las propias comunidades educativas y que hacen los docentes en su contexto y en su realidad. En Chile, las evaluaciones de los docentes tienen muy poco valor y el mayor valor o casi único valor está dado por las pruebas estandarizadas nacionales. Gracias a usted.